Muy buenas noches. El día de hoy damos comienzo a la serie Los Sexenios. Su tema es el ascenso, la crisis y la decadencia del sistema político mexicano, tratado en 2 tramos. El primero, de Lázaro Cárdenas hasta Gustavo Díaz Ordaz, que se transmitirá por este mismo espacio durante los 12 próximos domingos, incluido el presente. Y el segundo tramo, de Luis Echeverría hasta Carlos Salinas de Gortari, que será transmitido también aquí el año que viene. Cada presidente es tratado mediante un procedimiento dual. Por una parte, su biografía y después su sexenio. ¿Por qué su biografía? Porque en México, a diferencia de países con mayor tradición democrática, el poder presidencial se ha concentrado de manera muy acusada, muy intensa. A veces las emociones, el temperamento, las ideas y hasta las pasiones y las manías de los presidentes se han transmitido más para mal que para bien a la historia nacional. Esto no quiere decir que la historia nacional sea la biografía de los presidentes, pero sí quiere decir que la biografía y la impronta de los presidentes es muy importante para entender la historia política nacional. Nuestro programa de hoy trata de la vida de Lázaro Cárdenas. Conocerá usted la extraordinaria experiencia de Cárdenas, tanto militar como política, experiencia que adquirió desde muy joven. Conocerá usted también el modo en que fue forjándose en él su muy peculiar instinto para escuchar las demandas y las emociones del pueblo. Su prestigio fue de boca en boca como un corrido popular. Acompáñenos. Casi todos los caudillos que combatieron en la Revolución entraron en la lucha armada ya como adultos. El hombre que terminó con ese ciclo de violencia y sentó las bases del Estado mexicano moderno, había entrado en aquel torbellino desde la adolescencia, casi en contra de su voluntad. Como el hombre que realmente fue, o el mito en que lo convirtió el pueblo, Lázaro Cárdenas, el general misionero, es una de las figuras que se mantienen más presentes en la memoria colectiva del pueblo de México. ¡Ay, dichosos los que vivimos del año 13 pa' acá! ¡Ay, que mucho lo conocimos en persona, mi general! ¡Ay, nació en Jiquilpan el mayo, el merito día 21! ¡Ay, el 1895, eso fue el siglo pasado! Fue soldado de a caballo. De clima templado y veranos lluviosos, Jiquilpan es una población de apenas 2,000 habitantes, a donde los periódicos llegan desde la Ciudad de México con una semana de retraso. Las clases sociales están muy definidas. Mientras los llamados localmente de sangre azul pasean por el interior del jardín principal, los demás observan desde afuera. Muchos de ellos se dedican a la rebocería. Guaracha, la hacienda más importante de la región, domina la vida política y económica de sus habitantes. En uno de los recintos de la espaciosa casa familiar, don Dámaso Cárdenas Pinedo ha instalado un pequeño negocio. Es un hombre fiestero, amigable y honesto, que se ha ganado la confianza y el cariño de los habitantes de Jiquilpan. Allí, entre otras mercaderías, surte recetas farmacéuticas a la gente humilde del pueblo que lo visita y venera con devoción casi religiosa. En su establecimiento, los hombres también pueden tomarse un trago o escuchar música en el primer fonógrafo del pueblo. Su esposa, doña Felicitas del Río Amezcua,
atiende la casa y con la ayuda de su cuñada Ángela, que ha quedado muda desde hace algún tiempo, vigila los pasos de su numerosa prole en su casa siempre hospitalaria. Mi tía Esther, a la edad de 7 años, me llevaba a visitar a doña Felicitas, la mamá de don Lázaro Cárdenas. Entraba yo ahí a su casa, tenía una huerta espaciosa, me regalaban timbiriches, limas agridulces, guayabillas. Lázaro, el hijo mayor, cursa el 4º grado en la escuela local. Era un niño pues muy aplicado en sus estudios. Según el profesor Aro, menos en matemáticas. Un día se rieron de él por la forma como respondió a una pregunta sobre la aritmética mal. Y entonces les dijo el profesor, no se rían, que para llegar a ser presidente de la República no se necesitan matemáticos. En 1908, don Dámaso retira a Lázaro de la escuela para que ayude con los gastos de la familia. El muchacho de 13 años ingresa como meritorio en la oficina de rentas de Jiquilpan. Allí empieza a perfeccionar la hermosa caligrafía esquetilla que usará toda la vida. Muy pronto complementa sus modestos ingresos con la paga de aprendiz en la imprenta La Económica, que han instalado en el mismo edificio de la Administración de Rentas. En una foto de la época, Lázaro aparece rodeado de adultos, compañeros de trabajo, callado, serio y atento. No es casual que aquel talante reservado encontrara expresión muy temprana en un diario personal que empezó a escribir en 1911 y que continuó a lo largo de toda su vida. Creo que para algo nací. Vivo siempre fijo en la idea de que he de conquistar fama. ¿De qué modo? No lo sé. Ese mismo año, don Dámaso muere de un mal que sus remedios no han podido curar y deja a la familia con 8 hijos en una precaria situación económica. La parentela de doña Felicitas y algunos buenos amigos como la familia Mújica de Zamora se prestan a auxiliarla. Sin embargo, las circunstancias la obligan a coser ajeno. A partir de ese momento, los hermanos menores verán en Lázaro a un padre. Mientras anota en su diario los sueños en que se ve al frente de un ejército liberando a la patria, se convierte desde entonces en el jefe de su numerosa familia. Ay, después de muchas hazañas llegó hasta ser general. Ay, valiente fue para pelear, ganando muchas batallas, ya se oía mucho mentar. En junio de 1913, la revolución llega a Jiquilpan y alcanza, casi por azar, al joven Lázaro Cárdenas, que se había convertido en socio de la imprenta. Estaba un general revolucionario allí en Guaracha. Les mandó a los de la imprenta Jiquilpan que le hicieran un manifiesto revolucionario. Ellos lo estuvieron trabajando toda la noche, según parece, en imprimir este manifiesto. Fueron a entregarlo al día siguiente a este general revolucionario, pero se encontraron con que el general ya había sido sustituido por un general contrarrevolucionario, por un general del gobierno de Huerta, y entonces pues los tomaron presos a los muchachos que habían impreso el manifiesto. Preocupada por la vida de Lázaro, su madre le pide que se marche del pueblo y vaya a Apatzingán, donde su hermano administra una hacienda. No fue pequeña la sorpresa que se llevó doña Felicitas, cuando poco después encontró que su amado Lázaro había terminado por refugiarse no con el tío, sino con la revolución. Mientras en el norte del país la lucha contra Victoriano Huerta tomaba vuelo y en los cañaverales de Morelos los zapatistas hacían su propia revolución, en Michoacán operaba el general Guillermo García Aragón, compadre de Zapata. Un buen día, Lázaro Cárdenas exhibió su hermosa caligrafía ante el general e inmediatamente fue incorporado a su Estado Mayor, como capitán segundo
encargado de la correspondencia. Poco después, y ante los desplantes violentos de un lugarteniente de García Aragón, que estuvo a punto de fusilar a un sacerdote, doña Felicitas le suplica a su hijo, con lágrimas en los ojos, no hagas eso tú, y graba en él un mensaje permanente contra los excesos de la guerra. En los siguientes meses, participa en batallas locales y definitivas en Michoacán. Rápidamente alcanza el grado de teniente coronel, y en la primavera de 1915 el azar lo lleva, con su 22º Regimiento de Caballería, al territorio del general Plutarco Elías Calles, cuyas fuerzas tenían asiento en Agua Prieta, Sonora. En la mañana del 28 de marzo de 1915, Calles, el duro, estricto y lúcido exprofesor de Guaymas, estrecha por primera vez la mano cordial del joven Lázaro, de apenas 19 años. De inmediato nace una mutua simpatía. El maestro en busca de discípulo había encontrado al soldado en busca de un padre. Así empieza una nueva etapa en la vida del oficial Cárdenas. Semanas después, participa en un ataque victorioso con sus 300 hombres. Más tarde anota en su diario con satisfacción y admiración: en el camino, el general Calles me regaló su caballo negro. A mediados de septiembre, el joven teniente coronel es víctima de una emboscada en Santa Bárbara, Sonora. Resiste el ataque de 800 hombres de infantería por más de 3 días, sin tregua y sin víveres. Como recompensa a su despliegue de valor, Calles lo promueve con el grado de coronel, llamándolo bravo jefe, aunque en privado le diga chamaco. En la batalla de Agua Prieta, cuando Calles estaba sitiado por los villistas, Cárdenas tiene bajo sus órdenes la primera línea de resistencia y su acción resulta fundamental para la victoria del general Calles. Aunque en otras ocasiones, como la batalla de Ocotlán en 1923, Cárdenas se empeñó en acciones desiguales e imprudentes, con resultados desastrosos. Era claro que su prenda mayor como militar no era la astucia, sino el arrojo. Era un rasgo de su carácter. En marzo de 1918, el joven coronel se traslada a Michoacán. Ha pedido permiso para combatir a los feroces bandidos que asuelan su estado natal. El regreso al terruño lo llena de satisfacción. Ya entonces recibían a don Lázaro con repiques de campanas y mandaban la banda, la música, a recibirlo a la orilla del pueblo para traerlo. Él se desmontaba y venía a pie por la calle llena de gente y hacía zigzags de una casa a otra saludando a todo el mundo de mano. En aquella época empezaba a nacer el mito en que se convertiría, años después, el joven Lázaro Cárdenas. En julio de 1918 se enfrenta con su tropa al bandolero Altamirano y sus secuaces, en una región propicia para las emboscadas. Ante la vergüenza de caer prisionero de aquella chusma, Cárdenas intenta suicidarse, pero uno de sus oficiales se acercó a tiempo para detener su brazo. En medio de la confusión, el más osado de los bandoleros alcanzó a tomar a Cárdenas por el cuello. Este le disparó en la cabeza la última bala de su pistola. En mayo de 1920, un día antes de cumplir 25 años, está destacado en la Huasteca veracruzana, ya con el grado de general brigadier. Por órdenes de Calles se traslada hacia la Sierra de Puebla para interceptar y capturar al presidente Carranza, que huye de la capital después de la rebelión de los sonorenses. El caudal del río El Espinal le impide el paso. Mientras Cárdenas espera que las aguas bajen, Carranza es traicionado y encuentra la muerte en Tlaxcalantongo. Como en otras situaciones, el chamaco Cárdenas tuvo suerte. El azar y su buena estrella lo acompañaron en aquella ocasión. No participó directamente en la muerte de Carranza. El mito de Cárdenas empezaba a cobrar fuerza. Viajábamos de Mazatlán a Guadalajara en ferrocarril. De repente, indefinitivamente, el general Cárdenas, cambiado la conversión, preguntó al general Mujica:
¿qué hubiera sido usted de mí sin la revolución? El general Múgica, sin titubear, contestó, usted hubiera sido rebocero y yo profesor rural. 11 años mayor que Cárdenas, Francisco J. Múgica era un hombre singular. Culto y con talento literario, pequeño, ágil, nervioso, fuerte. Hizo estudios en el seminario de Zamora, pero fue expulsado. Después de haber asimilado el socialismo cristiano hasta la médula de sus huesos, Múgica decidió cambiarse al socialismo secular. Calles había sido el maestro militar y político de Cárdenas, quien admiraba en aquel su fortaleza, su claridad de propósitos y sobre todo el reformismo radical que había impuesto durante su gubernatura en Sonora. Pero con el trajín de la guerra, Cárdenas había carecido de maestro ideológico. Lo encontró en Francisco J. Múgica. En 1922, Cárdenas regresa a Michoacán y se encuentra con su viejo amigo Múgica. Él y su familia habían ayudado a doña Felicitas después de la muerte de don Dámaso. Aquel diputado radical de la Constitución de 1917 es ahora gobernador del estado. Por sus acciones políticas, Múgica ha entrado en conflicto con el poder central. Sus medidas, entre las que destacan un incipiente reparto de tierras, un fiero anticlericalismo y una avanzada ley del trabajo, han llevado la situación a lindar con la guerra civil. A mediados de 1923, el presidente Obregón toma medidas para solucionar el problema. Cárdenas, como jefe militar del Bajío, recibe instrucciones de custodiar a Múgica hasta la capital. En el trayecto lo sorprende un telegrama de Obregón, suyo de hoy, enterado que el general Francisco J. Múgica fue muerto al pretender ser liberado por sus captores. Imposible acatar la orden. Cárdenas no se da por enterado y propicia la escapatoria de su amigo. Múgica tuvo pronto la oportunidad de pagar a Cárdenas el haberle salvado la vida, y lo hizo con una persuasiva lección. El socialismo es la doctrina apropiada para resolver los conflictos de México, le dijo. Gracias a Múgica, Cárdenas empezó a leer a Marx y su jefe de Estado Mayor, Manuel Ávila Camacho, le proporcionó lecturas sobre la Revolución Francesa. Pero ningún libro era comparable al privilegio de tener cerca a uno de los grandes ideólogos de la Revolución. Juntos recorren el río Pánuco hasta Tampico y viajan por San Luis, Tuxpan, El Tajín y Tierra Blanca. Múgica no comparte con Cárdenas su pasión por el poeta francés Baudelaire, ni tampoco las páginas literarias de su diario, las espléndidas acotaciones sobre la Huasteca, sus insectos, plantas, guapangos, santuarios, costumbres. Múgica admira, eso sí, la anarquía amorosa de Cárdenas y, como él, se enamora de mujeres esbeltas, blancas y simbradoras, y cada vez que puede, señala a su pupilo los estragos que provoca la religión. Era una relación de amistad, era una relación política, de ideas, y era una relación michoacana, eran paisanos de Michoacán, y esto es fundamental. Las tres cosas, la amistad, las ideas, y que eran michoacanos, paisanos, pues. Y esto, pues, cuenta mucho aquí. Pero su mayor aprendizaje de la región no lo fue por los textos ideológicos o la prédica de Múgica, sino por la observación directa del comportamiento de las compañías petroleras que explotaban trabajadores y no respetaban las leyes del país. Tenían sus territorios, tenían sus policías, no aplicaban las leyes mexicanas, nadie se podía meter y el ejército mexicano no podía entrar. Pasados los años, Cárdenas recordaría vívidamente una escena. En una ocasión que cruzamos con el general Múgica por los campos petroleros de Cerro Azul y Potrero del Llano, nos vimos detenidos en las puertas de las compañías que cerraban los caminos. Y fue después de una hora de espera que llegaron sus guardias a abrirnos el paso. Y esto le ocurría al propio comandante de la zona militar. Poco después trataron de sobornar a Cárdenas, con un lujoso automóvil y $50,000. Desde entonces, acariciará la idea de expulsar a las compañías petroleras de suelo mexicano y abolir la existencia de aquel Estado dentro del Estado. Pero se acercaba el día que los mandaran al diablo.
elección. Repartió tierra a los pobres, lo deben de recordar. Ay, el señor don Lázaro Cárdenas, que fue nuestro general. Desde el siglo pasado, Michoacán había sido escenario de una larga lucha ideológica entre liberales y conservadores. En los años 20, los viejos antagonistas dentro del Estado tienen caras nuevas. Los socialistas anticlericales por un lado y por el otro, grupos de católicos involucrados en cuestiones sociales. En 1928, con el grado de general de división y escasos 32 años, Lázaro Cárdenas inicia su gira como candidato único a la gubernatura de Michoacán. El candidato y de hecho gobernador electo era el legítimo heredero de Calles, de Múgica, de la generación iniciadora de la revolución. Él mismo también se sentía un joven padre, responsable del cumplimiento de sus postulados. Había luchado por ellos desde la adolescencia. Como gobernador, Cárdenas no repetirá los errores tácticos de Múgica, quien trató de hacer reformas radicales sin una base social que lo sustentara. El nuevo gobernador concibe un brazo político que le será fundamental durante toda su gestión, la poderosa Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo, la CRMDT. Fue la primera organización de masas en la historia del país, inducida por el gobierno y ligada verticalmente a él. Este la financiaba con partidas que no se registraban en los libros oficiales. La grey social de la CRMDT la formaban empleados más que obreros, vendedores de lotería, meseros, choferes, boleros. Los maestros tuvieron un papel dirigente, pero el núcleo central lo formaban los agraristas y muchos de ellos estaban organizados en grupos armados. 4 años después de su fundación, tenía 4,000 comités agrarios y 100,000 miembros. Cualquier otra organización de obreros o campesinos estaba prohibida. La CRMDT trabajaba activamente en la transformación ideológica del campesino para que solicitara tierras, apoyando las medidas legislativas del general Cárdenas. Él estaba haciendo un gobierno y ahí aprendió él, experimentó su relación con los campesinos, con la población, con los trabajadores y cómo relacionar al Estado, al poder del Estado que él representaba en Michoacán. Yo creo que sí es justo de decir que lo que hizo en su gobernatura en Michoacán era un ensayo general de lo que iba a hacer en el país. Cárdenas organiza la reforma agraria en Michoacán y comienza a aprobar la efectividad del ejido, una forma de posesión parcialmente colectiva de la tierra. Lo utiliza para enfrentar el gran atraso en que viven los campesinos. Y por supuesto, los primeros en oponerse a su política agraria son los hacendados y la iglesia. Pero lo más extraño de todo a los ojos de Cárdenas debió ser el rechazo de muchos peones acasillados al reparto de la tierra. Entonces el general Cárdenas les ofrecía: señores, hay este movimiento, ¿verdad? La tierra se va a repartir de todas maneras, no queremos tierra, queremos al patrón, decían. Pero claro, aconsejados por el señor cura y aconsejados también por los administradores de la hacienda. Otro factor que entorpeció el reparto fue la dificultad para explicar a los campesinos las nuevas medidas que pretendían terminar con el servilismo, y también los métodos antidemocráticos y muchas veces violentos de la CRMDT, que provocan la oposición de muchos campesinos. Tal vez el caso más dramático para Cárdenas fue el de la enorme hacienda de Huaracha, propiedad de los Moreno, contra la que habían litigado sus propios antepasados maternos. Porque todos esos terrenos se los dieron a la población de aquí de Jiquilpan, y aún así existía todavía un número muy grande en Huaracha de las gentes que no aceptaban la tierra. Y los que aceptamos la tierra en ese tiempo tendríamos nosotros que salir casi a las 4 de la mañana de allí y regresar a las 10 de la noche cuando estaba todo callado, porque nos apedreaban, nos decían bolcheviques y nos decían ladrones que le robábamos al patrón, ¿verdad?, sus pertenencias. Para Cárdenas, la CRMDT había sido ante todo un instrumento político, mientras duró su gubernatura en Michoacán. Siendo ya presidente, la disolvió en 1938.
A pesar de la oposición velada de la Iglesia, la muy directa de los hacendados y el recelo de los campesinos, en los 4 años que estuvo en la gubernatura de Michoacán, Cárdenas repartió más tierras que sus predecesores en 10 años. Sin embargo, en varias ocasiones hubo hechos sangrientos. En el pueblo indígena de Cherán, durante una Semana Santa, el choque entre los agraristas de la CRMDT, que izaron en la plaza una bandera con la hoz y el martillo, y los enfurecidos católicos, dejó más de 30 muertos e incontables heridos. De acontecimientos como el de Cherán, Cárdenas aprendió que el enfrentamiento directo con los sentimientos religiosos de la gente podría resultar muy costoso. En Cárdenas hay un reformador firme y marcial como Calles, un convencido de sus ideales como Múgica, un implacable manipulador de masas, todo ello enmarcado por un temple humanitario y hasta dulce. Cárdenas era el político perfecto. En Michoacán, Cárdenas comenzó a labrar para sí un prestigio mesiánico que crecerá y se volverá un mito durante su presidencia. Allí, donde su brazo político, la CRMDT, agitaba, manipulaba, removía, Cárdenas acudía con el bálsamo de su presencia. Era campechano, cordial, afectuoso y sobre todo activísimo. Tenía un sentido estricto, casi litúrgico de la solemnidad, como lo prueba su atuendo. Siempre usa traje y no se disfraza de campesino. Es un hombre serio, que es respetado, y un hombre que sabe escuchar. El señor Cárdenas no era muy comunicativo. En general, pero lo que hacía era sacarle a uno, pues darle pie para que expusiera. Y él hablaba muy quedo y poco. Sentía amor auténtico por los indios. Según su propio testimonio, nació este amor del cariño por su madrina Ángela, cuya mudez realzaba de modo dramático sus rasgos indígenas. Victoriano Anguiano, hijo de un rico cacique indígena, solía acompañarlo en sus giras por los pueblos, arengando en su lengua nativa, el purépecha. Desde entonces, escribiría Anguiano: me consta la cordialidad con que trataba a los indígenas, pero lo que más me impresionó fue el severo empeño paternal con que rechazaba las actitudes de hinojos o los ademanes de besarle la mano que los representantes, señores principales de los poblados indígenas, querían hacerle en señal de reconocimiento. Los tomaba de la mano con una cordial energía y los hacía erguirse para que lo vieran de frente. Su actitud paternal y compasiva del poder era como la de un cura benevolente o la de un misionero. Seguro fue entonces cuando los indígenas tarascos, de vida intacta desde tiempos de Vasco de Quiroga, le pusieron el sobrenombre perfecto: Tata Lázaro. Su conexión con los indígenas llegará más allá de la muerte. Durante las ceremonias de los santos difuntos, es común ver la fotografía de Cárdenas en muchos altares de los indígenas de Michoacán. Le piden que los ayude desde el otro mundo. La presencia de la iglesia en Michoacán, el corazón del México viejo, era casi absoluta y abarcaba todos los ámbitos sociales. Cárdenas enfrentó esa influencia totalizadora sin llegar a la violencia extrema. Los primeros meses de su gestión coincidieron con el final de la Guerra Cristera. A Cárdenas no le interesaba la desfanatización por sí misma, sino en la medida en que ayudase a su programa agrario y social. Pero tenía que controlar las tentativas de la Iglesia, que interfería notablemente en su política agraria. Como represalia, a mediados de 1932, introduce un decreto que limita a 3 el número de ministros de cualquier culto, por cada distrito, pero ante su propio decreto se muestra tolerante. Un día, Cárdenas llega sorpresivamente al pueblo de Tzinapán, donde se realizaba una gran ceremonia religiosa, en la que participa todo el pueblo.
La iglesia está adornada con guirnaldas y la entrada está alfombrada con musgo, hojas y rosas. El humo de incienso rodea el templo, donde según la ley reglamentaria de cultos no estaba autorizado a ejercer ningún sacerdote. Anguiano, quien acompañaba al gobernador en aquella ocasión, recuerda. Se mandó llamar al sacerdote de Tzinapán ante el hombre que era considerado un anticristo entre los fanáticos. La gente del pueblo esperaba que lo iban a desollar vivo, pero el gobernador le pidió cortésmente que en el futuro pidiera el permiso correspondiente, ofreciendo agilizar el proceso. Ante la sonrisa que mostraba el sacerdote después de la reunión, la gente del pueblo agasajó a su gobernador. Así como la iglesia le daba gran importancia a sus escuelas y seminarios, para Cárdenas la educación pública era un asunto inaplazable. Había que socializar la escuela bajo normas cooperativas y sindicales, y los maestros debían convertirse en agentes del cambio social. Ellos debían ser los portadores de la nueva ideología revolucionaria. La escuela normal se hizo mixta y de ella comenzaron a salir los bien remunerados cuadros de maestros, quienes se convirtieron en el brazo sacerdotal de Cárdenas. Uno de sus cometidos principales era desfanatizar y desalcoholizar. Pero dieron mejores resultados las campañas de alfabetización y enseñanza técnica. A menudo, los maestros tenían que acudir armados a las haciendas porque los hacendados y sus guardias no se cruzaban de brazos al escuchar sus prédicas. Además de maestros, eran agentes del cambio revolucionario, expertos en asuntos sindicales y cooperativistas. Cuando Cárdenas se encontró con maestros que se negaban a adoctrinar a sus alumnos con teorías revolucionarias, la CRMDT decidió llevar a cabo una depuración ideológica en el ámbito normalista para excluir a todos los educadores que carecían de una ideología avanzada. Años después, los más decepcionados serían los más radicales. Uno de aquellos maestros, Salvador Sotelo, que enseñaba en Ario, tañía las campanas para desfanatizar y suministrar los sacramentos socialistas. Recibe la miel que la laboriosa abeja, símbolo del obrero, extrae del néctar de las flores para que tu vida sea placentera. 10 años después se sintió traicionado y abandonado. La CRMDT había desaparecido por órdenes del presidente Cárdenas. Las campanas de la iglesia de Ario solo tocaban para llamar a misa. Ay, jefe de guerra en Marina, general de generales. Ay, sin el apoyo de calle llegó hasta gobernación. Tras el asesinato de Obregón, los hilos de la política nacional se concentraron en las manos de Calles, quien en 1929 logra la fundación del Partido Nacional Revolucionario, el PNR. Su intención es reunir en un partido único a los distintos caciques y jefes militares del país y evitar así el uso de la violencia como medio para resolver las diferencias políticas. Cárdenas, que había combinado su intenso trabajo como gobernador con el desempeño de altos puestos federales, se convierte en el cuarto presidente del PNR en octubre de 1930. Durante los 10 meses que dura su gestión, intenta darle al partido un carácter más señalado de organización popular. Cuando se da el conflicto entre Calles y el presidente Ortiz Rubio, ya que éste quería independizarse del poder del jefe máximo, Cárdenas se inclina por el presidente. Hubo quien relacionara su salida de la presidencia del PNR con esta situación. En septiembre de 1932, Ortiz Rubio renuncia finalmente a la presidencia y Cárdenas hace un balance de la situación. El ingeniero Ortiz Rubio escribe:
se portó como un patriota y solo quiso evitar un enfrentamiento con Calles que habría provocado la guerra civil. Al terminar su gestión como gobernador en Michoacán, Cárdenas sufrirá un breve periodo de ostracismo, probablemente por haber apoyado a Ortiz Rubio. Su único consuelo de aquellos días, no pequeño por cierto, será el amor de Amalia Solórzano, la hermosa joven de Tacámbaro, con quien se casa en septiembre de 1932. Después de vivir en el limbo político, el 1 de enero de 1933, Cárdenas es nombrado secretario de Guerra y Marina en el gabinete del presidente Abelardo Rodríguez. En sus memorias, el cacique de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos, escribió: Los cardenistas profesionales pintan a Cárdenas como un San Francisco de Asís, pero eso es lo que menos tenía. No he conocido ningún político que sepa disimular mejor sus intenciones y sentimientos como el general Cárdenas. Era un zorro. Al aproximarse el momento del destape, el 30 de mayo de 1933, el presidente Rodríguez envió a su jefe máximo un memorándum revelador. Había visitado Michoacán y logrado que desaparecieran las diferencias que había entre Cárdenas y el nuevo gobernador Benigno Cerrato. Nunca tuvo Cárdenas mejor abogado. Según testimonio de Mújica, el presidente Rodríguez sugirió primero que nadie al general Calles la idea de que Cárdenas fuera el candidato. Fue declarado candidato para ser el presidente. Ay, lo apoyó toda la gente, recibió en el 34, estoy hablando a su retrato. Entre su designación y la protesta como candidato del PNR, Cárdenas comparte largos días con Calles en su hacienda de Sonora. Pero hay minucias que inquietan al jefe máximo. Cárdenas no lo secunda en sus pasatiempos, ni en la bebida, ni en la tertulia. Lo secundará, a la larga, en las ideas y los actos. La amplitud de la gira política de Cárdenas solo es comparable a la que Madero emprendió antes de la Revolución. En Veracruz, promueve la formación de organizaciones obreras. En Oaxaca, visita la zona Mije y anota. Tiene caídas de agua para dotárseles de una instalación hidráulica para luz, molino, sierra, etc. No lo olvidaré. En Chiapas escribe en sus apuntes: iniciaré el desarrollo del sureste llevando el ferrocarril que unirá el istmo con Campeche y aprovechando la energía eléctrica de los ríos. Campeche lo enamora, pero su anhelo es que las clases trabajadoras tengan abiertas francamente las puertas del poder. En Yucatán, advierte, el postulado agrario se cumplirá muy pronto en este estado. En junio inicia su gira por los estados del norte. Allí escribe y dice poco. Se siente ajeno a la tierra de los generales sonorenses, de Carranza y Pancho Villa. Se da cuenta de las desesperadas condiciones en que viven los tarahumaras y el problema de los braceros. En Coahuila visita el bonito latifundio del general callista Eulogio Ortiz. El latifundio estaba en la zona algodonera de la laguna, a donde en 1936 Cárdenas regresaría con planes nada agradables para el general Ortiz. En octubre de 1934 respira nuevamente. Está en Jiquilpan. Piensa regresar a la Ciudad de México pasando a caballo por la Mixteca oaxaqueña que tanto lo ha impresionado. La gira esa resultó sorprendente porque fue la más extensa de todas las que se habían hecho hasta entonces. Él no se sujetó solo a las zonas donde había ferrocarril, sino que hizo grandes recorridos a caballo, ¿verdad? Hizo grandes recorridos a pie. Fortaleció ante la opinión pública la idea
de que era más fuerte que todos los demás, que era capaz de grandes caminatas. Los números impresionaban. 7 meses, 27.609 kilómetros, 11.827 en vuelo, 7.294 en ferrocarril, 7.280 en automóvil, 735 en barco, 475 a caballo. Pero más impresionante aún que ese inmenso despliegue de energía fue la simplicidad de su mensaje. Crear el Frente Único de Trabajo y activar las dotaciones a que tienen derecho los pueblos. En suma, extender a todo el país su ensayo de Michoacán. General de generales, y era todo un figurón. Ay, fue declarado candidato para ser el presidente. Ay, lo apoyó toda la gente, recibió en el 34, estoy hablando a su retrato. Los pobres lo deben de recordar. Ay, el señor don Lázaro Cárdenas, que fue nuestro general. Próximamente, Entre el pueblo y el poder, el sexenio de Lázaro Cárdenas. Forma tu Videoteca de México.